Transmedia, comunicación digital. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, transmitiendo desde la Ciudad de México en un enlace el día de hoy con la ciudad de Roma, en Italia. Tenemos un invitado muy especial. Pero antes que nada, ¿cómo estás, Bernardo Sebastián? Buenas tardes en este programa del Derecho al Olvido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Esther. Aquí con el gusto, sí, de tener a Roberto y obviamente de compartir este espacio con ustedes y de tener todos estos temas que cuánto nos han dado de qué hablar. Así es, en fechas recientes en el Congreso mexicano, en diversos estados, no solo en el federal, sino también en algunos estados, hemos tenido algunas iniciativas de ley que hablan acerca del tema del derecho al olvido, de protección de datos personales y de defensa de derechos de autor. Hoy tenemos a un invitado muy especial, es una eminencia en temas de derecho privado. Él es el doctor, bueno, es impresionante su currículum, Roberto Cipitani, quien es catedrático de Derecho Privado de la Universidad degli Studi de Perugia, en Italia, del Departamento de Medicina, es investigador asociado del Consejo Nacional de Investigación, coordinador académico del Centro de Excelencia Jean Monnet y además es un evaluador experto de la Comisión Europea con el programa Horizonte 2020. Es autor de muchos libros, entre ellos Constitución del Derecho Privado en la Unión Europea, Interpretación y Derecho a la Integración. En México es profesor titular de INDEPAC y es colaborador de la revista Criminogénesis, que es una revista donde tenemos juristas muy destacados colaborando en ella. Roberto Cipitani, nosotros queremos que nos comparta un poco de su conocimiento respecto a este tema del derecho al olvido en la visión europea. Nosotros tenemos mucha influencia del derecho anglosajón, donde el tema del derecho al olvido se ve más bien ligado con el tema de la privacidad y de la propiedad privada, pero vemos que en el Tribunal de Derechos Humanos de Europa este tema se ve mucho más como un tema de defensa y de libertad, esta línea tan delicada entre la vida pública y la privada. Gracias por estar con nosotros. Gracias, César. Gracias por la Sí, invitación. Roberto. Gracias. Bueno, sí, ha dicho muy bien, la idea originaria de la privacidad, de la producción de privacidad, es un'idea proprietaria, diría, ¿no? Porque efectivamente nace en Norteamérica como una defensa, una extensión de la defensa de la propiedad. Como usted ha dicho, en Europa en particular la protección de datos personales es un tema de derechos fundamentales, de derechos humanos. El artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como otras fuentes que tenemos en Europa, en particular en la Unión Europea, definen la protección de datos personales un derecho fundamental, un derecho de la persona. Pero siendo un derecho fundamental, como todos los derechos fundamentales, no se puede entender de una manera absoluta, ¿no? Tiene que ser puesto en comparación, en equilibrio con otros derechos fundamentales. No se puede entender la protección de datos personales como entendían los antiguos romanos el derecho de propiedad como derecho a la exclusión de los demás. No, el derecho defiende, el derecho a la protección de datos personales defiende un derecho fundamental de la persona, de la esfera personal del individuo, pero, repito, hay que tener en cuenta los derechos de los demás y otros intereses fundamentales. El derecho al olvido, que en Europa nace como resultado de una sentenza del 2014 del Tribunale di Giustizia della Unione Europea, è propriamente un tentativo di encontrar un equilibrio entre el derecho de una persona a borrar los datos personales que se encuentran en Internet y se puede encontrar en eterno, con otros derechos fundamentales, otros principios e intereses fundamentales, como, por ejemplo, la libertad de prensa o la memoria histórica, ¿no? Entonces, no nace como un derecho absoluto, nace como todos los derechos asociados a la protección de datos personales
en comparación con otros intereses fundamentales. Ahora, este derecho al olvido se puede encontrar nel reglamento della Unione Europea, que la nuestra ley que regla el tema de la protección de los datos personales, en particular en el artículo 17 del reglamento del 2016, e está expresado nella maniera che stavamo diciendo, es decir, un derecho que forma parte del conjunto de los derechos que se aplican a la persona interesada, la persona que tiene interés a la protección de datos personales, pero todo el artículo 17 está construido para establecer también los límites a este derecho a borrar, a cancelar las informaciones que se encuentran en Internet, por ejemplo. Roberto, mira, hace un momento hablaste del derecho al olvido y lo histórico, derecho al olvido histórico. En ese esquema, en esa área, a mí me salta mucho lo que sería, pues, en Europa han pasado muchas guerras y hay mucha gente que padece también del estigma del apellido. Eso que, pues, sabemos que lo que hicieron sus abuelos o bisabuelos los persigue y a la fecha les genera incluso problemas hasta laborales. ¿Esto cómo podría aplicarse? O sea, podrían decir, ya no hablemos de estos apellidos en la guerra. ¿Cómo se podría generar esto para beneficio de la gente? Porque la verdad afecta sus vidas, afecta todo su entorno. Y también, en general, porque hablamos de cómo evitar un mal por un bien. ¿Cómo podemos nosotros, en el caso, por ejemplo, un exterrorista, una persona que estuvo trabajando o que fue parte, tal vez no voluntariamente, uno de esos grupos, pero que estuvo ahí y hoy en día quiere estar teniendo una vida normal y también vía redes, pues puede ser víctima de ese estigma? Sí, no, para completar el discurso que estaba haciendo antes, el equilibrio entre los diferentes derechos, el derecho al olvido, otros intereses como el interés a la memoria histórica o a la libertad de prensa, por ejemplo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como el reglamento del 2016, lo identifica en el principio de proporcionalidad. Es decir, la protección del derecho al olvido depende, hemos dicho, de los demás derechos y todo tiene que ser necesario para proteger los derechos personales, pero sin eliminar o afectar otros derechos fundamentales. La pregunta que ha hecho usted, hay varios casos. Permito que en Europa la guerra es bastante, se considera bastante, está bastante lejos porque no, estamos hablando de hechos de hace 70, 80 años, ¿no? Entonces no tenemos, que yo conozca, precedentes sobre un tema, ¿no? Por ejemplo, de un apellido que puede perjudicar a una persona, ¿no? Un familiar de, por ejemplo, un criminal nazis, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, pero los criminales de nazis tienen un apellido que obviamente no se puede cancelar desde Internet, ¿no? Ustedes saben que hay gente que no quería cancelar este periodo terrible de la historia de Europa, pero de la historia de la humanidad, che no, la Seconda Guerra Mondiale o il nazismo, il fascismo, eccetera. Non se puede cancelar, forma parte lamentablemente de nuestra memoria histórica, entonces no es posible, no sería, no, yo creo,
posible en base al principio de proporcionalidad para evitar una estigmatización de una persona de hoy, cancelar, ¿no?, un apellido asociado a un criminal nazis, por ejemplo. Lo mismo creo en el tema del terrorismo de hoy, ¿no? Si el crimen es talmente grave, no se puede cancelar de Internet. Esto no significa, obviamente, que esto pueda afectar a una persona que no ha cometido crimen, no es culpable de nada, tiene la única culpa de ser familiar de un criminal, obviamente. El hecho que el apellido no se puede cancelar no significa, obviamente, que se puede afectar los derechos de una persona que no tiene ninguna culpa. En el caso de Estados Unidos, estuve revisando y hay algunos casos sumamente interesantes, aunque en la mayoría pues siempre está la ponderación como el principio que rige las decisiones de los tribunales en Estados Unidos respecto al tema del derecho del olvido. Me pareció muy interesante el caso de una persona que durante un tiempo ejerció la prostitución, posteriormente rehace su vida. En esa época en que era prostituta estuvo ligada con un homicidio, salió libre, no la vinculan a ningún delito de este tipo. Pero años después, cuando hace su vida en otro estado, una película saca su vida, además refiriéndose a ella y usando su nombre personal. Y en ese caso el tribunal sí dijo, y la Corte dijo que eso era una invasión a su privacidad. En el tema de la Corte Europea o de la visión europea en Italia, particularmente en Europa, doctor Cipitani, ¿cómo ven estos temas de cuando una persona rehace su vida? Sí, no, claro, esto es un tema, es un caso obviamente muy diferente del tema de un terrorista, de un criminal de guerra, ¿no? Obviamente siempre en base al principio de proporcionalidad, probablemente en este caso no había ninguna necesidad de llamar a una persona con su apellido específico en una película. Entonces, yo creo que también desde el punto de vista europeo una decisión como la que estaba comentando se puede aceptar según nuestros estándares. Y doctor, vamos a lo que es la migración. Muchas veces se usan las redes para poder ver la huella digital de las personas y poder indagar en su pasado para otorgarle una visa. Sí. ¿Esto cómo puede afectar? Porque puede ser que exactamente una persona haya sido o haya padecido alguna vez de que lo tuvieron con posesión de estupefacientes o incluso de petardos y cosas así, y por ese motivo no le quieren dar la visa, adjudicándole de que tuvo delitos o cometió delitos en otro país. Sí, claro. Ovviamente la autoridad pública tiene que tener poderes distintos de otros sujetos, de empresarios de Internet. Entonces, tienen poderes, podrían buscar informaciones además que en Internet, ¿no? Entonces, creo que pueden tener el poder de controlar, ma siempre el tema es siempre lo mismo. Un caso es un delito, un crimen muy grave que puede, por ejemplo, el tema del terrorismo, ¿no? O también el tema del narcotráfico. Son crímenes así graves que evidentemente se puede rechazar una petición de visa en casos de este tipo. Otros tipos de crímenes, obviamente, para mí, no. Por ejemplo, crimen de opinión o irregularidades de naturaleza administrativa, etcétera, no tendrían que ser limitaciones a una visa o a reconocer a una persona como refugiado, por ejemplo, ¿no?, que viene de una zona de guerra, por ejemplo.
Exactamente, porque vivimos, bueno, hablamos nosotros particularmente de América Latina, donde sabemos que hay mucha persecución, persecución política, Claro, precisamente por ese tipo de cosas, como el gobierno, las autoridades, muchas veces son los que persiguen a los individuos, son los que tienen el control de la información pública, y son los claro, que claro, crean ese antecedente. Entonces, pues dirigiéndome y especificando, haciendo un poco más específica mi pregunta, ¿cómo se podría otorgar a futuro el asilo político sin tener en cuenta la información pública que hay en redes y en sistemas de información? Mire, en primer lugar es un tema muy interesante, como lo está diciendo usted, es nuevo, pero seguramente hay que desarrollarlo. Y sería muy interesante desarrollarlo. Seguramente, aparte que la administración, los gobiernos, obviamente no hay solo gobiernos democráticos, sino no, gobiernos de otro tipo que controlan de manera rígida en contra de los derechos fundamentales las personas, ¿no? Y entonces, esto es un tema pero distinto. Los gobiernos, digamos, democráticos tendrían obviamente utilizar un filtro sobre cualquier persona tendría que utilizar un filtro cuando busca y usa las informaciones que se encuentran en Internet, porque las informaciones que están en Internet no son informaciones en absoluto verdaderas, no pueden construir de una persona una imagen, un cuerpo digital, como dijo un importante estudioso italiano, Rodotà, en Internet, entonces que no corresponde a la verdad. Es necesario utilizar un filtro. Seguramente este filtro tiene que ser utilizado por un gobierno, una autoridad pública que pertenece a un gobierno, a un Estado democrático. Okay. Doctor Roberto Chepitani, a mí me queda una duda en la realidad que podemos ver sobre todo aquí en América Latina. Por ejemplo, de esta ley de la iniciativa del derecho al olvido, pues se enfrenta a dos grandes monstruos. Por un lado son los gobiernos que, si bien es cierto, ellos dicen que por ser democrático les interesa y otros dicen que porque son represores, pues yo también veo que se enfrentan al tema de enfrentarse pues a monstruos mediáticos cibernéticos como Google. No hablo mal de ellos, simplemente son empresas verdaderamente grandes a nivel mundial, donde tienen sus servidores en diversos puntos del mundo, como el caso de Google que usted menciona, del Tribunal Europeo, donde le determina que no pueden reproducir su material de este ciudadano que acudió a la corte, particularmente en Europa, pero pues eso no libra al ciudadano de que en otros países del mundo su noticia se reprodujera. ¿Cómo podría pensarse en tal vez una propuesta por parte de las legislaturas, de las Cortes de Derechos Humanos, en términos de poder homologar las leyes internacionales en esta materia para regular a los motores de búsqueda? Sí, no, usted tiene razón. Las leyes son herramientas importantes, pero que son limitados a países o a organismos supranacionales, como en el caso de la Unión Europea. Entonces, tiene su limitación, que es la territorialidad. Sería necesario, en primer lugar, obviamente, adoptar normas internacionales que todavía no existen. Hoy en día no tenemos una normatividad internacional, tratados internacionales sobre este tema, y hay diferencias importantes. Por ejemplo, hay diferencias importantes entre la legislación en la Unión Europea y los Estados Unidos, por ejemplo. Esto provoca muchas tensiones, muchos contrastes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace 5 o 6 años que adopta sentencias, fallos que marcan la diferencia entre la legislación de la Unión Europea y, por ejemplo, la legislación de los Estados Unidos. Entonces, necesitamos de una normatividad, tratados internacionales, pero
también necesitamos de autoridades internacionales, autoridades de control internacionales. Sin una verdadera autoridad de control internacional en el tema de la protección de datos personales, todas estas normas tienen limitaciones fuertes. Usted justamente ha mencionado la cuestión, unas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice, bueno, este derecho al olvido obviamente se puede aplicar solo en la Unión Europea, porque las normas extraterritoriales no podemos aplicarlas. Entonces, lo que hemos cancelado aquí se puede leer en un motor de búsqueda que en otro país. Entonces, sin esta reglamentación internacional, porque, como usted ha mencionado, Google o las empresas del web no son nacionales, son transnacionales o multinacionales. Entonces, ¿cómo no se puede luchar contra fenómenos criminales transnacionales de una perspectiva solo nacional? Así no se puede tratar un tema que no es criminal, obviamente, pero un tema multinazional con las herramientas del siglo XIX, de la legislación nacional. Sería inútil. Claro, de pronto imagínese un ciudadano como nosotros de a pie yendo a luchar contra Google. En México hay un caso muy sonado de un abogado que, bueno, él argumentaba que lo difamaron y fue una lucha de años, ¿no? Para que él pudiera también defender su caso. Imagino. Autoridades estadounidenses, en fin. Mire, en Europa las autoridades europeas, pero europeas, no nacionales, no la autoridad italiana, francesa o alemana, la autoridad europea en materia de protección de datos personales, así como en materia de competencia, etcétera, puede aplicar multas, puede luchar eficazmente contra violaciones de normas europeas. A nivel nacional no sería posible. Por eso es importante la colaboración, si no supranacional, como la de la Unión Europea, que desde el punto de vista legislativo tiene un carácter federal, pero por lo menos una cooperación a nivel internacional, una colaboración. Y quiero subrayar un tema que para mí es muy interesante. Conozco bastante bien la Latinoamérica, no puedo decir que conozco todo Latinoamérica, obviamente sería imposible, pero obviamente trabajo mucho aparte en México obviamente, pero en Argentina, Chile, Colombia, Brasil. La legislación de los países latinoamericanos, en particular de México, comparte con nosotros muchos principios. Y quiero añadir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también en este caso ha establecido reglas, principios que son muy cercanos a los principios europeos. Sería muy interesante empezar una colaboración, porque ya tenemos una base, aparte cultural obviamente, pero ya tenemos una base de principios legislativos comunes entre Unión Europea y los países de Latinoamérica. Esto sería muy interesante empezarlo con algunos colegas, ¿no? Usted ha mencionado criminogénesis, ¿no? Por ejemplo, estamos iniciando un tema de debate de estudio sobre este tema de la protección de los datos personales entre México y Unión Europea. Podemos avanzar porque tenemos una base que es más fuerte, más sólida de la base que tenemos con los Estados Unidos, por ejemplo. Roberto, y me llama mucho la atención cómo te refieres a la Unión Europea, sí, como una entidad única, Sí. pero
¿qué tan difícil fue llegar a tener una legislación sobre el derecho al olvido y sobre todo esto con tantas leyes tan diferentes? Porque podemos entender que no es lo mismo, no, o sea, una cuestión o un acto no puede ser nada más una cuestión administrativa y en otro lugar puede merecer incluso hasta cárcel. Entonces, ¿cómo podemos homologar un poco lo que es la Unión Europea para el mundo? Mire, este tema es bastante desconocido en Latinoamérica, ¿no? Pero en realidad la Unión Europea tiene un carácter, è un'organizzazione che tiene un carattere supranacional, non simplemente, no es una organizzazione internazionale. Supranacional significa que los países desde los años 50 progressivamente han cedido soberanía è una palabra italiana, soberanía a la Unión Europea. La Unión Europea tiene poderes supranacionales e tiene un potere legislativo. Il Parlamento Europeo, che è un Parlamento che se elige a sufragio universal cada 5 años, es el legislador de la Unión Europea y ha adoptado el reglamento sobre la protección de los datos personales. Me permito decir que en Europa no es verdad que tenemos normas distintas en materia de protección de los datos personales. En realidad tenemos una norma sola, que es el Reglamento General de Protección de Datos Personales del 2016, que viene de una directiva anterior, que, como en muchos casos, es una norma europea que no tiene que ser incorporada en el derecho nacional, es una norma supranacional. Repito, esta es una cosa que se conoce poco en Latinoamérica, pero desde el punto de vista legislativo, normativo, la Unión Europea es una federación. Nosotros no somos una federación desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista jurídico, en muchos temas, y la protección de datos personales es uno de los temas, es uno de los miles temas, es una federación en realidad. Entonces, hay un nivel federal que es supranacional que prevalece sobre todos los niveles nacionales. No es la única materia esto. Por ejemplo, la materia monetaria, materia aduanera, materia de agricultura, hay muchísimas, materia de investigación, etc. Sí, tal vez comentando solo el punto de lo que Bernardo dice, fíjate que sí, Bernardo, hubo muchas investigaciones, cientos de investigaciones sobre el tema de honor, intimidad, derechos de protección a datos personales. Sí, hubo una gran labor por parte del Tribunal de Derechos Humanos Europeo y de la Corte. Sí, tenemos dos tribunales en Europa. El Tribunal Europeo que está mencionando usted es de Estrasburgo, que es el tribunal, es como la Corte Interamericana, ¿no? Es decir, interpreta, aplica el Convenio Europeo de los Derechos Fundamentales, que incluye como a 50 países. Y tenemos otro tribunal, que pero es el Tribunal de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia, que es lo que ha hablado por la primera vez del tema del derecho al olvido y que normalmente trata de los temas asociados a la protección de los datos personales. Bueno, Roberto, la verdad, esto podemos estar hablando y hablando y me genera tantas dudas todavía porque pues tiene muchas aristas y tiene muchos puntos que todavía no se han discutido, puesto que la tecnología también avanza a pasos agigantados. Claro. Y lo que puede que estemos legislando hoy, mañana ya fue. Sí, claro, claro. Es muy importante mantenernos a la vanguardia y más que nada, pues tratar de estar un paso adelante a la tecnología, que yo creo que es muy difícil, pero aparentemente para allá estamos perfilándonos, ¿no? Sí, no, es importante. Si puedo añadir algo más, usted tiene razón, las normas son tecnologías, las normas también son tecnologías útiles para solucionar un tema tan complejo, ¿no? Pero la legislación no es suficiente, ¿no? Es necesario hacer la legislación de una manera específica, es decir, tener en cuenta que estamos hablando de fenómenos que cambian, ¿no?
continuamente. Es necesario establecer autoridades autónomas que controlen la situación. Y si puedo subrayar un tema que como docente, obviamente, para mí es muy importante, el tema de la educación, porque no podemos invocar el derecho al olvido, ¿no?, sobre informaciones sensibles, solo que se refiere a nuestra vida desde las fotos de los hijos a cualquier edad, a datos e informaciones de naturaleza personales de cualquier tipo, ¿no? Porque el primer nivel para afirmar, implementar la protección de los datos personales y para aplicar el derecho al olvido es obviamente no utilizar Internet como si fuera, ¿no?, nuestro hogar, nuestra casa. Internet es una plaza mundial que tiene una memoria, como estamos diciendo, eterna, ¿no?, que no se para. Y entonces tenemos, cada vez que ponemos una información, no una opinión, porque estamos libres de expresar nuestra opinión, pero cada vez que metemos en Internet una información de naturaleza personal, tenemos que tener en cuenta que cancelarla es difícil, ¿no? En algunos casos es imposible, ¿no? Entonces empezamos a distinguir entre datos, informaciones sensibles, las que se pueden meter en Internet, las que pertenecen a nuestra esfera íntima y que sería mejor non poner, ¿no? Sí, yo en mi personal punto de vista me parece que la tecnología sí va más rápido que las leyes. Creo que hay que hacer un gran esfuerzo como sociedad para poder estar a la par, y creo que los grandes corporativos de tecnología en el mundo, de las plataformas digitales, también tienen que tener más responsabilidad social, como usted dice también en el tema educativo. Roberto Chiquitani, muchísimas gracias por su presencia en este Transmedia número 6. Ustedes bienvenidos siempre en México. Es un honor tenerlo por acá siempre que usted quiere venir. Yo sé que usted ama México y nosotros amamos Italia. Muchas gracias, doctor Roberto Chiquitani. Un abrazo, gracias. Transmedia, comunicación digital.